Días. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Hoy día comenzamos el seminario Las trampas del Perú de ingreso medio, transformaciones en el Estado y la sociedad. Este seminario es resultado del programa institucional de investigaciones que el IEP ha estado llevando a cabo en los últimos años. El seminario se realiza de manera virtual por las razones que ustedes conocen de la pandemia del COVID-19. Tenemos 3 días de seminario. Hemos dividido las sesiones para la mañana y para la tarde. Unas comienzan ahora a las 11, otras van a comenzar por la tarde. Son temas muy diversos. Hoy día tenemos cambios en la pobreza y desigualdad, en la tarde tenemos Estado y burocracia, y mañana sucesivamente, miércoles y jueves, vamos a tener otras sesiones. Les pido, por favor, seguir las redes del IEP, acompañarnos y participar en las sesiones del seminario que contarán con la presentación de los investigadores del IEP, la moderación a cargo de un investigador del instituto y los comentarios de especialistas en los campos centrales de la investigación. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Espero que estemos bien comunicados. Ya la directora del instituto, Patricia Zárate, ha presentado las características globales de este seminario de 3 días. Y vamos nosotros a comenzar esta mesa, la primera mesa, dentro del seminario de las trampas del Perú en el ingreso medio declarado para el país, ¿no? Precisamente por la declaración del país como un país de ingreso medio, el instituto impulsó una serie de investigaciones. Aquí vamos a tener hoy día la presentación de 3 de ellas. En realidad hay 19 estudios que se van a presentar en estos 3 días. La mecánica es una mecánica usual. Va a haber 3 ponencias con 15 minutos cada ponencia de presentación, y al final nuestro invitado especial, Javier Escobar, al cual agradecemos su presencia, va a hacer un comentario global de las ponencias, ¿no? También durante 15 minutos. Al final una pequeña réplica de los expositores durante 5 minutos. La primera ponencia con la cual comenzamos esta mesa tiene como título Crecimiento, decisiones políticas y reducción de la pobreza. Tiene una particularidad, en realidad está grabada de antemano porque la responsable, que es Carolina Trivelli, no puede estar presente con nosotros hoy en esta reunión. En la virtualidad, felizmente nos permite reemplazar su presencia con este video que ella misma ha enviado, ¿no? Carolina, que es magíster en Economía Agraria por la Universidad de Pensilvania y es economista por la Universidad Católica del Perú. Actualmente es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y es consultora para diferentes organismos internacionales, ¿no? Miembro de CUNAN y de Sembrando Juntos. Además es miembro del Consejo Directivo de Transparencia, de Proética y por supuesto de CEPI. A nivel internacional también participa en diferentes instituciones. Demos paso entonces a la presentación de Carolina durante 15 minutos. Muy buenos días, mi nombre es Carolina Trivelli y ante todo un agradecimiento al IEP por la oportunidad de poder estar en este evento y mis más sinceras disculpas porque desgraciadamente por un conflicto de agenda no puedo acompañarlos en vivo, digital igual, pero en vivo hubiera sido mejor. La idea de esta presentación es compartir con ustedes los resultados de un estudio que hicimos Carlos Urrutia y yo en el año 2017, que fue publicado en el 2018 en este volumen, donde están además los otros 2 documentos que se van a discutir en esta sesión. Quiero hacer una presentación breve, sobre todo porque no estoy en vivo con ustedes, pero me hubiera encantado poder acompañarlos. A ver, el texto que publicamos, que incluimos Carlos Urrutia y yo en este libro, lo que busca es justamente discutir cómo el crecimiento, siendo
supremamente importante para que se den procesos de reducción de pobreza, requiere de ser complementado con esfuerzos adicionales que dependen de políticas públicas, de decisiones del sector privado, para poder lograr que este crecimiento se convierta en un crecimiento inclusivo, que genere oportunidades para distintos grupos que sin esas acciones complementarias probablemente no podrían beneficiarse de las acciones, de los beneficios del crecimiento económico. Hemos tenido la suerte de tener un ciclo muy largo de crecimiento económico, no solamente años con crecimiento muy alto, sino muchos años de crecimiento sostenido que se han visto interrumpidos en el año 2020 por la pandemia. Estos años de alto crecimiento, de alto y sostenido crecimiento, se han traducido en unas cifras de pobreza decrecientes, sustantivamente decrecientes. Recordemos que hacia el año 2005 más de la mitad de los hogares peruanos se encontraban por debajo de la línea de pobreza monetaria, 55% de los hogares estaban por debajo de la pobreza monetaria, y en el año 2019 20% de los hogares peruanos estaban en situación de pobreza monetaria. Esto quiere decir en alrededor de 15 años una reducción de más de la mitad de los hogares en situación de pobreza a 1 de cada 5. Eso es una diferencia sustantiva. Es cierto que por la pandemia y las medidas de restricción y la tremenda recesión que vamos a ver en el 2020, vamos a ver un incremento de pobreza, pero probablemente sea un incremento temporal, que luego, cuando se recupere la economía en este año y en el próximo, podremos ver nuevamente una reducción en la tasa de pobreza, acercándonos más a la situación del 2019. Sin embargo, en esa situación de recuperación, como lo que muestra nuestro documento, es que los grupos que están más desconectados, que enfrentan mayores exclusiones, tienen menos posibilidades de tomar una gran ventaja de estos años de crecimiento. Y probablemente en los años de la reactivación económica por venir, nuevamente estos grupos van a poder enfrentar restricciones para recuperarse y volver a superar la condición de pobreza. El texto que incluimos en este volumen parte haciendo una discusión sobre lo que se ha visto en términos de reducción de la pobreza. Como les decía, es una reducción de pobreza real, ¿no? Que la pandemia nos mostró que tenía algunas precariedades, pero es una tremenda buena noticia para el Perú que los años de crecimiento hayan permitido una reducción de pobreza tan interesante. El texto lo que hace es utilizar una metodología muy sencilla, que es la que se utiliza generalmente para hacer esta suerte de descomposición de cuánto de la reducción de la pobreza es atribuible al crecimiento económico y cuánto a otras causas, que se suele llamar redistribución, pero que en realidad es un conjunto de otras situaciones que explican la reducción de pobreza. Esta metodología tiene muchísimas limitaciones, es una metodología en extremo sencilla, pero al ser una metodología generalmente utilizada, nos permite abrir una discusión para hacer el punto que queremos, y es que junto con el crecimiento se requieren un conjunto de decisiones, de políticas públicas, de acciones a favor de que el sector privado pueda generar nuevas provisiones de bienes y servicios privados allí donde se encuentran las personas en situación de pobreza, para que esas poblaciones puedan tomar mayor ventaja del crecimiento económico. Esto no es una novedad, pero por eso usamos esta metodología muy sencilla, con muchas limitaciones, pero para demostrar que aquellos grupos que se encuentran frente a mayores exclusiones tienen menos posibilidades de tomar ventaja del crecimiento. Por ende, la contribución del crecimiento a la reducción de pobreza de los grupos más excluidos tiende a ser menor que la contribución del crecimiento a la reducción de la pobreza en promedio, ¿no? Vamos a ver a lo largo del texto que los estudios han encontrado que la reducción de la pobreza en el Perú desde el año 2008 en adelante se explica, casi 2/3 de esa reducción de pobreza se explica por el crecimiento.
Sin embargo, cuando comenzamos a mirar grupos determinados, como los pobres rurales o los pobres que viven en la sierra rural, o pobres extremos en el mundo rural, o poblaciones especialmente excluidas como la población en proceso de inclusión, que en algún momento utilizó el MIS como población de referencia, la contribución del crecimiento tiende a ser menor. Y no porque el crecimiento no sea bueno para esas poblaciones, todo lo contrario, es vital también para esas poblaciones, sino porque se requieren complementos que permitan que este crecimiento pueda ser aprovechado por estos grupos. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Por más buenas oportunidades generadas por el crecimiento de empleo, de comercialización, de oportunidades de mercado, de emprendimiento que se podrían desarrollar, si por ejemplo yo vivo en un lugar donde no hay camino, ¿no? Y no puedo movilizarme a aquellos centros donde están esas oportunidades, difícilmente podré tomar ventaja de ellas. O si me encuentro en una situación de extrema pobreza en la cual mis preocupaciones están circunscritas a la alimentación de mi familia, es difícil que encuentre en esas circunstancias capital de trabajo, posibilidades de capacitarme para tomar ventaja de esas oportunidades de crecimiento. Como sabemos, para reducir la pobreza necesitamos no solamente crecimiento, necesitamos que sucedan de manera adicional otras acciones. Y yo las agruparía en 4 grandes grupos de complementos que necesita el crecimiento para ser efectivo y lograr un proceso importante y sostenido de reducción de pobreza. Primero, una dotación de bienes y servicios públicos y privados que permitan a las personas que están en situación de pobreza acceder a estos servicios complementarios para poder tomar ventaja de oportunidades económicas, por ejemplo. Y aquí me refiero desde el lado privado, por ejemplo, servicios financieros, ¿no? Si no cuento con servicios financieros, difícilmente podré invertir en aquello que necesito para tomar ventaja del crecimiento. Y servicios públicos de calidad. Si la educación no es de buena calidad, si los servicios de salud que tengo a mi disposición no me permiten estar sano, difícilmente podré tener acceso a estas oportunidades económicas derivadas de un mayor crecimiento. Entonces, primero, servicios públicos y privados de calidad a disposición de las personas en pobreza. En segundo lugar, un paquete de infraestructura básico, ¿no? Una de las cosas que hemos discutido durante años es la necesidad de dejar de mirar cada infraestructura por sí sola como una acción que beneficia a las poblaciones en pobreza, para comenzar a preocuparnos de la necesidad de ofrecer paquetes de infraestructura a una persona en situación de pobreza. Una persona en situación de pobreza que logra tener acceso, por ejemplo, a electricidad y a un camino, pero que no tiene agua segura o que no tiene acceso a telecomunicaciones, difícilmente podrá tomar ventaja de oportunidades económicas. Necesita tener todo: camino, agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, como mínimo, como paquete. Y aún hoy día, en el caso de las poblaciones en situación de mayor pobreza, apenas 3 de cada 10 hogares tienen acceso a este paquete mínimo de infraestructura, ¿no? Entonces todavía tenemos una tarea muy grande. Tenemos algunas expansiones importantes de cobertura de la infraestructura básica, pero el paquete completo le llega todavía a un número reducido de personas. En tercer lugar, los programas llamados de inclusión económica o de inclusión productiva, ¿no? Que permiten a las familias en situación de pobreza desarrollar nuevas capacidades, generar nuevos emprendimientos, ampliar o incrementar su productividad, generarse nuevas opciones económicas. Y aquí destacan programas de capacitación laboral, de empleabilidad, de desarrollo productivo. Programas como Haku Wiñay, por ejemplo, podrían ser un buen ejemplo de este tipo de intervenciones. Estas intervenciones lo que hacen es capacitar y permitirle a estas familias en situación de pobreza integrarse, engancharse con oportunidades económicas. Y eso también es necesario. Entonces, tenemos bienes y servicios públicos y privados de calidad, un paquete mínimo de infraestructura básica, programas de inclusión económico-productiva y finalmente un esquema de protección social. Hoy más que nunca creo que no vale la pena profundizar en ello. Estamos todos de acuerdo en que esquemas de protección social son fundamentales para asegurar la resiliencia
de la población y la protección de la población más vulnerable frente a eventos inesperados, frente a situaciones difíciles. Entonces, estos 4 complementos me parecen fundamentales para que una familia en situación de pobreza pueda tomar ventaja del crecimiento y superar la condición de pobreza. Lo que sucede en el Perú es que hemos tenido mucho crecimiento y algunas de estas 4, ¿no?, de estos 4 complementos presentes en la realidad de muchos peruanos. Y por ello, si reconociendo que el crecimiento ha sido categorizado como un crecimiento pro-pobre, porque los segmentos de menores ingresos incrementaron sus niveles de consumo y de ingreso proporcionalmente más que los niveles más ricos, digamos, de la distribución del ingreso, esto no ha sido suficiente como para consolidar una situación de superación de condiciones de pobreza suficientemente sólida y sostenida y sostenible para la mayor cantidad de personas en situación de pobreza. Estos 4 complementos al crecimiento dependen de decisiones, dependen de presupuesto, de capacidad de gestión del sector público y del sector privado, sobre todo del público, ¿no? De la capacidad que tenga el sector público de movilizar recursos, de focalizar, de priorizar algunas zonas, de llegar allí donde se encuentran las personas en situación de pobreza. Y eso es parte de lo que el artículo quiere dar cuenta, ¿no? Y para poder tomar esas decisiones, para que haya presupuesto, para que haya capacidad de gestión, para que haya posibilidad de priorizar y llevar estos servicios adicionales a las poblaciones en situación de pobreza, se necesitan recursos y esos vienen derivados del crecimiento. Entonces, al final también es crecimiento, ¿no? Pero no solo crecimiento. Eso es lo que quiero enfatizar. No es solo crecimiento. Entonces, lo que hemos hecho en el texto es replicar esta descomposición de la reducción de pobreza entre crecimiento y otros, ¿no? Porque estos otros, muchos que tienen que ver también con crecimiento, pero estos otros dependen de decisiones. Generalmente se le llama redistribución y erróneamente muchas veces se piensa que eso otro es básicamente los programas sociales y no es así, ¿no? En ese otros, en eso que no es crecimiento, hay muchas otras cosas. Estos 4 complementos que yo he mencionado, pero hay mucho más. Oportunidades particulares en algunos territorios, inversiones que se dan por coyunturas particulares, etc., ¿no? Y entonces lo que encontramos en el texto es que, como les decía, los estudios hechos por los organismos multilaterales y por un grupo amplio de investigadores, incluso lo reporta el INEI, anualmente cuando anuncia las cifras de pobreza, señalan que, digamos, del 2008 para acá, como 2/3 de la reducción de la pobreza son atribuibles a los niveles de crecimiento económico de nuestra economía, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue preguntarnos qué pasa cuando miramos esa misma descomposición con esa misma metodología, que insisto, tiene limitaciones, no es perfecta, no es muy sofisticada, en otros grupos poblacionales que no son el total nacional. Y lo que encontramos fue que a medida que el grupo de interés enfrenta mayores situaciones de exclusión, el aporte del crecimiento a la reducción de pobreza tiende a ser menor. Entonces, por ejemplo, nosotros analizamos en primera instancia la pobreza rural y en la pobreza rural encontramos que el aporte del crecimiento para explicar la reducción de pobreza es menor que ese 2/3 que se encuentra para la reducción de la pobreza nacional. Pero además encontramos que el aporte del crecimiento, ¿no?, la parte que el crecimiento explica de la reducción de pobreza rural decrece en el tiempo, era más hacia inicios del periodo bajo análisis, 2008 o 2009, y es menos hacia el final del periodo de análisis, hacia el 2016, ¿no? Y esto es un resultado importante, ¿no? Como que el crecimiento explicaba mucho de la reducción de la pobreza inicial y relativamente menos hacia el final del periodo donde las reducciones de pobreza además ya fueron menores. Pero además lo que encontramos es que en el periodo final, digamos entre el 2014 y el 2016, solamente se puede atribuir al crecimiento, solamente se puede atribuir que un 30% de la reducción de un 40% de la reducción de la pobreza rural
se puede atribuir al crecimiento económico, ¿no? 40% versus 66-67% en la pobreza nacional en todo el periodo, ¿no? Entonces, eso sucede con pobreza rural. Pero cuando nos vamos incluso a grupos más que enfrentan mayores exclusiones, como la pobreza en la sierra rural o la pobreza extrema en el ámbito rural o la situación de pobreza de la población en proceso de inclusión, que en algún momento, la famosa PEPI, que en algún momento usó el MIDIS, lo que encontramos es que hacia el final del periodo, 2014-2016, solamente el 30% de la reducción de la pobreza de cada uno de esos grupos es atribuible al crecimiento, ¿no? Entonces, 30% en estos grupos muy excluidos de la reducción de pobreza es explicada por el crecimiento, 40% en el caso de la pobreza rural y más de 60% en el caso de la pobreza nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente mientras más excluido es el grupo que estamos analizando, más importan estos otros factores, estos complementos, para lograr que el crecimiento sea el motor de reducción de pobreza. Con esto quiero ir terminando señalando lo siguiente. Lo que busca mostrar este artículo es que el crecimiento es vital, es consustancial a la reducción de pobreza. Pero si esperamos que en automático el crecimiento reduzca la pobreza y reduzca sobre todo la pobreza de los grupos que la tienen más difícil, de aquellos que enfrentan mayores exclusiones, nos vamos a quedar esperando. Eso no va a suceder. Necesitamos, por ende, acompañar momentos de crecimiento con una provisión de estos complementos: bienes públicos y privados, bienes y servicios públicos y privados de calidad. Necesitamos asegurar un paquete mínimo de infraestructura al alcance de las poblaciones más excluidas. Necesitamos programas de inclusión económica, inclusión productiva, empleabilidad, y necesitamos además esquemas completos y complejos de protección social. Sin esos cuatro complementos estos cuatro complementos dependen de decisiones, ¿no?, de políticas públicas, de priorizaciones, de acceso a recursos, de capacidad de gestión e implementación desde el aparato público y privado. Difícilmente veremos que con solo crecimiento vamos a lograr retomar una senda de reducción de pobreza y lograr con eso que el crecimiento sea inclusivo, porque lo que va a hacer es que el crecimiento va a permitir la reducción de pobreza en aquellos que están más enfrentando menos exclusiones que aquellos más excluidos, con lo cual la brecha entre los más excluidos y los menos excluidos se va a ampliar. Con esto los invito a leer el texto. Es un texto sencillo, la metodología que se usa es muy simple y lo que busca no es hacer una discusión sobre esa metodología ni validarla, sino simplemente mostrar con el instrumental con el que se suelen hacer discusiones sobre el aporte del crecimiento que necesitamos más que solo crecimiento. El crecimiento es vital, es consustancial a la reducción de la pobreza, pero no nos alcanza solo. Hay mucha literatura que lo mira desde otras entradas y concluye más o menos lo mismo. Si queremos un crecimiento inclusivo, si queremos una reducción de pobreza que llegue a todos y en particular a los más necesitados, necesitamos hacer más que solo volver a crecer. Muchísimas gracias y les deseo una muy buena sesión y nuevamente mis disculpas por no poder acompañarlos. Muchas gracias a Carolina, que ha presentado de manera muy nítida y clara que debe ser un consenso nacional, la lucha contra la pobreza, más aún ahora cuando el crecimiento se detuvo y la pandemia nos tomó. Es decir, la preocupación de la lucha contra la pobreza sigue siendo un eje central para todos los que estamos interesados en lograr un país con inclusión. La siguiente ponencia está a cargo de Úrsula Aldana, que participó en una investigación titulada Los ingresos de los peruanos de menores recursos en un contexto de alto crecimiento. Este es un análisis sectorial del periodo 2004-2010, más o menos el marco igual similar al de Carolina, es decir, en el marco del crecimiento, ¿qué pasó con los ingresos de los peruanos de menores recursos? Úrsula es economista por la Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en British Columbia University y un doctorado en la Universidad de Wisconsin. Actualmente
es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y trabaja temas importantes vinculados al área rural, a las tecnologías agrícolas, a las microfinanzas y a la economía de la salud. Damos paso entonces a Úrsula. Bienvenida a la exposición. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿La ven? ¿Me escuchan? Sí, se ve claro. Amplía nomás la imagen. Ya. ¿Se me Ya, escucha gracias. bien? Sí, gracias. O subiré el volumen por si acaso. Espera. Ya. Ya. Solo falta ampliar la imagen. Ya, ahora sí. Ya, listo. Entonces, empiezo a las 11:27. Ya, bueno, en el periodo que va del 2002 al 2013, hubo tasas de crecimiento muy altas y una reducción muy importante de la pobreza también. Y se habla mucho de que esta reducción de la pobreza se debe a estas altas tasas de crecimiento. Sin embargo, la relación entre estas dos variables, crecimiento y pobreza, no es obvia, porque el crecimiento es explicado, el crecimiento del Producto Bruto Interno, por nivel de producción de las empresas grandes. Y la gente en pobreza trabaja más bien en empresas pequeñas. Entonces hay que hacer mayor análisis para entender qué es lo que hace que se reduzca la pobreza, ¿no? No se puede hablar de una relación automática entre crecimiento y pobreza. A nivel conceptual, Piero Gessi y Pepe Gallardo hablan de un efecto demanda, pero no lo llegan a probar empíricamente. Y a nivel empírico se tienen estudios que hablan del impacto de la inversión pública. Está el trabajo de Richard Webb y también de Ricardo Ford y su coautor Paredes. Lo que nosotros vamos a hacer es una descomposición sectorial de los cambios en los ingresos de los más pobres para entender qué sectores productivos son los que han permitido mayores ingresos y por lo tanto menores niveles de pobreza. Los sectores productivos tienen relevancia. Conocer cuáles han sido los sectores productivos tiene relevancia en sí mismo, ¿no? Porque nos habla de qué actividad, qué tipo de actividad ha permitido generar más ingresos para los de menores recursos, pero al mismo tiempo hay algunos sectores productivos que pueden ser vinculados al efecto demanda. En ese sentido, hacer este análisis de descomposición sectorial nos puede decir si es que hay un efecto demanda o no. Por eso nos puede hablar de los mecanismos que vinculan crecimiento y pobreza. El periodo que se analiza en el estudio va del 2004 al 2010. Acá en este gráfico se muestra en barras verdes la tasa de crecimiento del PBI desde el 2000, bueno, hasta el 2015, porque el trabajo se hizo hace varios años, pero sabemos que la tasa de crecimiento del 2016 ahora ha bajado, ¿no? Bueno, siendo el año pasado un año muy malo. Pero el punto principal es que de 2004 al 2010 las tasas de crecimiento fueron bastante altas, ¿no? Llegamos a 8 o 9%. Y al mismo tiempo, del 2004 al 2010 hubo una reducción muy importante de la pobreza, ¿no? Estuvo, según esta información, alrededor del 50% en el 2004 y llegó a 27, 28% en el 2010. Es el periodo para el que hacemos el análisis o esta descomposición sectorial. ¿Qué datos usamos? Usamos dos paneles de la Encuesta Nacional de Hogares, el panel 2004-2006, que nos muestra la evolución del ingreso y tomamos en cuenta los hogares que eran pobres el 2004, digo, cómo han cambiado sus ingresos. Y también utilizamos el panel 2007-2010. Y en este caso también tomamos en cuenta los hogares de menores recursos. Lo que hacemos es utilizar los hogares que estaban en el 20% inferior en el gasto per cápita. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, por si acaso. Listo, gracias. Muchas gracias. Entonces, utilizamos a este grupo, ¿no? Que son los hogares más pobres,
y nos olvidamos del resto, ¿no? Nos olvidamos o sea, utilizamos los dos primeros quintiles de gasto, perdón, el 40% inferior, ¿no? Y nos olvidamos del 60% restante. Y lo que tenemos son, en total, juntando estos dos paneles, 1.059 hogares para el área urbana y 1.950 para el área rural. Entonces, nos quedamos con los hogares que en el 2004 estaban en los dos primeros quintiles de gasto y unimos a ello a los hogares que en el 2007 estaban en los dos primeros quintiles de gasto. Y vemos cómo han evolucionado sus ingresos hacia adelante, ¿no? Para los de 2004 vemos cómo cambiaron sus ingresos hacia el 2006 y para el 2007 vemos cómo han cambiado sus ingresos hacia el 2010. Ya, ahora presento un marco conceptual de manera muy breve. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha sido este crecimiento? Bueno, se conoce que este crecimiento importante que hubo entre el 2002 y el 2013 se debió principalmente a factores externos, al aumento del precio de los metales, también disminuyeron las tasas de interés internacionales y obviamente las empresas que pueden sacar provecho de estos factores favorables en el entorno internacional son las empresas grandes, ¿no? Y los hogares de menores recursos, como ya explicamos, no trabajan en este tipo de empresas, o al menos muy pocos de ellos lo hacen. Pero a partir de estos impulsos iniciales se dan dos efectos, el efecto oferta y el efecto demanda. Esto es señalado en el libro de Gessi y Gallardo también. El efecto oferta viene porque el Estado tiene más recursos, entonces puede invertir más en infraestructura, puede invertir de repente también en capacitación, los elementos que mencionaba Carolina en su presentación. Bueno, pero en el efecto oferta destaca, ¿no?, la inversión pública en infraestructura, me parece, aunque también hay otros tipos de inversión, ¿no?, tal como lo señalan Forte y Paredes. Y aparte del efecto oferta está el efecto demanda, que es el que abordamos en este trabajo. ¿Cómo es que se da este efecto demanda? Estas empresas grandes que pueden sacar provecho de este favorable entorno internacional van a demandar mano de obra, van a demandar construcción, van a demandar servicios. De manera directa no van a demandar a muchas personas de bajos recursos, como ya se señaló, pero estos trabajadores van a demandar a su vez servicios, y el sector construcción también a su vez va a demandar otros servicios, y en la generación de estos servicios demandados por el sector construcción van a trabajar personas que después también van a demandar, no sé, van a hacer viajes, van a ir a restaurantes, etcétera, ¿no? Estos son los famosos efectos multiplicadores. Entonces, a pesar de que directamente las empresas grandes no afectan a los hogares de menores recursos, sí lo pueden hacer de manera indirecta, ¿no? Y al aumentar la demanda por mano de obra, por construcción, por servicios, aumenta la rentabilidad del sector no transable. ¿Cuál es el sector no transable? Es el sector en el que se producen bienes que no se comercian internacionalmente, y en el que se producen servicios que en general tampoco no tienden a comerciarse internacionalmente. Entonces, al haber más demanda, aumenta la rentabilidad de los restaurantes, con el boom gastronómico, aumenta la rentabilidad de los hoteles, ¿no?, del sector no transable. También va a haber un aumento en la demanda del sector transable, pero la rentabilidad no se ve afectada porque su rentabilidad o sus precios ya están determinados por el mercado internacional, ¿no? Entonces, el efecto demanda se da a través del sector no transable. Y por eso, si es que los ingresos de los hogares menores recursos aumentan en este sector, se puede hablar de un efecto demanda, ¿no? Ahora ya presentamos el análisis. El análisis estadístico a partir de los paneles, ¿no? Acá tenemos a los hogares del área rural, y lo que se presenta acá es el porcentaje de hogares que tuvo un cambio positivo en sus ingresos por trabajo, ¿no? Y 41% lo hizo en el sector agropecuario, que es un sector transable. Y la importancia del sector no transable, que incluye construcción, comercio y también otros servicios, parece que no es mucha, ¿no? El sector no transable no parece como muy importantes. Entonces pareciera no haber un efecto demanda, ¿no?, en el área rural. Sin embargo, si vamos a la distribución de estos cambios, tenemos que de los que aumentaron su ingreso en el sector agropecuario,
solo 6% tuvo un aumento mayor a 400 soles. Y en cambio, en el sector de otros servicios, o servicios distintos al comercio, 16% tuvo un aumento de esta magnitud, ¿no? Estamos hablando acá de ingreso, el cambio en 2 años del ingreso mensual. Entonces, el ingreso mensual aumentó en más de 400 soles, el ingreso proveniente de otros servicios para un 16% de los que tuvieron mejoras en estos sectores de otros servicios. ¿Qué significa esto? El sector no transable no aparece como importante en el área rural, pero quienes se pueden beneficiar de este sector son un 11% de los hogares, ¿no?, de menores recursos, de los hogares analizados, obtienen ingresos o mejoras bastante importantes, de montos bastante importantes, ¿no? 32% de quienes se beneficiaron tuvieron un aumento en su ingreso mensual que va de 200 que va entre 200 y 400 soles, ¿no? Este cambio es importante considerando que el ingreso mensual promedio era de 175 soles en el 2004. Entonces, en el sector rural, el sector agropecuario es importante, beneficia a un porcentaje alto de hogares, pero con montos no muy altos. Y el sector no transable, ¿no?, que tiene construcción, servicios, no es tan importante en términos del número de hogares que beneficia, pero da mejoras importantes en el ingreso, ¿no? Si vamos al área urbana, acá tenemos el mismo cuadro, tenemos de nuevo los sectores, tenemos, bueno, los no transables, como ya dije, servicios, construcción, y los sectores transables, sector agrícola, minería, pesca, sector manufactura. Y acá, bueno, obviamente la agricultura va a ser menos importante en el área urbana, y el sector no transable es muy importante. Hay muchos hogares que se benefician, especialmente en servicios distintos al comercio, ¿no? Y al mismo tiempo, en estos servicios distintos al comercio, las mejoras son altas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el cambio en el sector agrícola para el área urbano, que no es igual a cero, ¿no? Hay 17% que obtienen mayores ingresos provenientes del sector agropecuario, pero, por ejemplo, solo 12% de quienes obtienen mayores ingresos del sector agropecuario obtienen mejoras mayores a 400 soles. Y este porcentaje llega a ser 22% para otros servicios, ¿no? Y también un 22% de quienes trabajan en este sector de servicios y obtienen mayores ingresos a través de estas actividades, obtienen mejoras que van de 200 a 400 soles, que son importantes. Estamos hablando de un ingreso mensual, el cambio en 2 años del ingreso mensual, y en un inicio este ingreso mensual era en promedio 332 soles. Entonces, ¿qué tenemos en resumen? En el área rural, el sector no transable no aparece como muy importante, aparece más bien el sector agrícola, algo que se esperaba, pero los montos tienden a ser bajos. Esto estaría asociado a caídas en la tasa de pobreza, porque cuanto más hogares obtienen mejoras, mayores serán las caídas en la tasa de pobreza, ¿no? El sector de otros servicios no aparece cuantitativamente importante en términos de hogares que obtienen ingresos trabajando en estos, que obtienen mejoras trabajando en estos sectores de servicios distintos al comercio, pero da mejoras importantes en el ingreso. En el área urbana, el sector servicios beneficia a muchos hogares y al mismo tiempo otorga mejoras importantes, montos altos, ¿no? Destacando servicios distintos al comercio por sus mayores montos, ¿no? Como decía acá, hay como 44% para los que la mejora es de 400 soles o más, ¿no?, versus 34% en el sector comercio. Estos otros servicios que, bueno, primero decir que esto nos habla de un efecto demanda, ¿no? El sector no transable es muy importante en el área urbana, y en el área rural no deja de ser importante por estas mejoras grandes que permite, ¿no?, en el área rural. Donde destacan los otros servicios, ¿no? ¿Cuáles son esos otros servicios? En el área rural, 3.7%
obtiene mejoras en un trabajo de administración pública, 1.6% en hoteles y restaurantes, 1.6% en servicio doméstico. Estos son los subsectores más importantes dentro del sector de servicios distintos al comercio, en el área rural. Este tipo de trabajo nos parece que es un trabajo más bien de tipo urbano, ¿no? Hoteles, restaurantes, servicio doméstico. Por lo tanto, se puede afirmar que este efecto demanda que se da en el área rural a través de los servicios distintos al comercio se habría beneficiado también de la inversión en carreteras, ¿no? En primer lugar. O sea, habría como una interacción entre el efecto demanda y el efecto oferta, particularmente la inversión en caminos y carreteras. Eso por un lado. Por otro lado, esta demanda de hoteles, restaurantes, servicio doméstico, también está asociada a la demanda temporal que se genera en los centros poblados rurales cuando hay inversión pública, ¿no? Cuando construyen un colegio, una posta o los mismos caminos, llegan obreros de construcción, ingenieros que requieren, ¿no?, de alojamiento, de comida, de servicio doméstico, ¿no? Entonces, digamos que el Estado, aparte de generar un efecto oferta, porque cuenta con más recaudación gracias al crecimiento, genera en sí mismo una demanda temporal, un efecto demanda, ¿no? Porque se demandan servicios en los centros poblados rurales. En el área urbana, esos otros servicios que también aparecían en el área urbana generando mejoras importantes en los ingresos. Los más importantes de ese grupo de otros servicios son servicio doméstico, transporte, hoteles y restaurantes. Como conclusión, podemos hablar que se observa ¿Cómo voy de tiempo, Jaime? Perdón. Un poquito pasada, pero puedes concluir. Ya, puedo concluir, ya, de acuerdo, gracias. Se observa entonces un efecto demanda en ambas zonas, tanto en el área urbana como en el área rural, y en el área rural este efecto demanda habría sido mayor debido a la inversión en caminos, ¿no? Entonces hemos contribuido a entender mejor esta vinculación entre crecimiento y reducción de la pobreza, ¿no? Eso, nada más. Gracias. Tengo que dejar, ¿no? Sí, gracias Úrsula, gracias por tu exposición. Esta complementa y se complementa con la exposición anterior de Carolina, la lucha contra la pobreza en el sector rural. Detrás de las cifras hay pues historias de lucha permanente para salir de la situación de los niveles tan bajos de ingresos que hay en el área rural. La siguiente exposición está a cargo de Johanna Yancari. La investigación fue hecha por Johanna junto con Jonathan Clausen y Ángelo Kosubo y se titula Desigualdades horizontales en la situación de pobreza multidimensional, un estudio a partir de la voz de los adultos mayores en el Perú. Esta exposición, como digo, estará a cargo de Johanna. Johanna es investigadora principal del IEP, es parte del grupo de incidencia en el desarrollo rural de la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza. Ha sido vicepresidente del CEPIA, pertenece al colectivo Accese y a otras instituciones privadas vinculadas a inclusión y educación financiera. Ha sido consultora de ICA, en el RIMIS ha hecho estudios sobre también el impacto de la pobreza rural en el Perú, y en la OIT también ha analizado datos de trabajo infantil. Ha sido coordinadora de investigación del proyecto Capital en el IEP y tiene estudios complementarios de gestión de proyectos, además de ser bachiller en economía por la Universidad Católica. Adelante, Johanna, tienes la palabra. Gracias, muchas gracias Jaime, muchas gracias a Úrsula y a Carolina que me precedieron y agradecer de antemano también a Javier Escobar por participar como comentarista en la sesión. Voy a compartir pantalla
de una presentación que he preparado para hoy día. A ver. Que me confirmen si se debe ver bien. Solo tienes que ampliar, y ahí está, correcto. Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Como bien mencionaba, el estudio que voy a presentar es un estudio sobre desigualdades horizontales en la situación de pobreza multidimensional en un grupo específico poblacional que es el de adultos mayores en el Perú, ¿no? Este estudio lo hicimos en el 2017 en Angelo Kosubo, ¿no? Y hace referencia a este grupo en particular por la necesidad de evidenciar la situación de pobreza a la que se enfrenta esta población, ¿no? Para ir ya en materia, ¿no? Como les mencionaba, el estudio está centrado en el grupo de adultos mayores, básicamente entre las varias razones para decidir eso fue, la primera y la más importante es porque el Perú ya actualmente es considerado como un país de envejecimiento moderado alto. Además, al ser un país de ingreso medio, está positivamente correlacionado con la intensificación del envejecimiento poblacional debido al aumento de la esperanza de vida, que para el 2100 está estimado a 84 años, y y también al descenso de la tasa global de fecundidad, que para el 2100 también está estimada en 1.89%, ¿no? Pero además hay una referencia muy importante y a la cual ya también ha sido mencionada por mis compañeras anteriores en sus exposiciones, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad de hacer políticas públicas a grupos diferenciados y específicos, ¿no? Entender, como bien decía Carolina, el Perú como un país de ingresos medios implica mucho más que hacer referencia al crecimiento del PBI, tal cual como ella lo menciona. No solamente estamos hablando de crecimiento del PBI, sino también tenemos que hablar sobre nuevos desafíos relacionados con más protección social, fundamental para generar la resiliencia en las familias, más provisión de bienes y servicios públicos, más provisión también de bienes y servicios privados, ¿no? Adecuados a las necesidades de las personas y en particular a los adultos mayores. Y además identificar o ampliar la cobertura previsional a este público en particular, ¿no? Por todos es sabido que las altas tasas de informalidad que tiene nuestro país genera que muchos adultos mayores que durante su vida se están relacionados con en economías, están desarrollando sus actividades económicas en economías informales, suelen no tener recursos en su vejez de carácter previsional o pensiones, ¿no? Específicamente, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando en general en el país? ¿Qué es lo que vimos que estaba pasando en el país respecto a las políticas públicas? ¿No? Se han avanzado sí cosas. A la ley, por ejemplo, de personas adultas mayores que fue promulgada en 2011, el Plan Nacional de Personas Adultas Mayores, que estaba enunciado en ese momento para el 2013-2017, la ENDIS, que justamente es la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, en su quinto eje de política social tenía el punto específico de protección del adulto mayor y lo vinculaba con su programa de transferencia Pensión 65, y actualmente el Plan Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, en su objetivo prioritario 1, habla de protección social y habla de poblaciones vulnerables, y entre estas poblaciones vulnerables reconoce a los adultos mayores como una población vulnerable a atender. Entonces se han hecho avances, pero los avances no han sido tan precisos, ¿no? Tal cual la situación que describió Carolina en su exposición es justamente la que nos llevó a pensar en ver qué es lo que estaba pasando con este grupo en particular, ¿no? ¿Y por qué ver desigualdades horizontales, no? ¿Qué queríamos ver con desigualdades horizontales, no? Nosotros estábamos proponiendo un análisis de este tipo porque lo que queríamos era ver más allá de la pobreza monetaria, ¿no?
vamos a verlo más adelante, pero en general, durante Carolina en su exposición inicial, los pobres medidos por pobreza monetaria han venido reduciéndose a lo largo de los años en este periodo de crecimiento. Sin embargo, los servicios y bienes que se les ofrece desde el Estado, que les permitiría acceder, digamos, a ciertos recursos, a características fundamentales para su desarrollo humano, no se han dado en igual manera, ¿no? En este caso específico, por eso, nosotros centramos el análisis de las igualdades en las variables fundamentales de desarrollo humano, pero desde una perspectiva privacional, ¿no? Entonces, el pobre es aquel que puede escoger entre pocas opciones, ¿no? No tiene acceso a todas las opciones tal cual lo tendría una persona no pobre, ¿no? No está dotado personalmente para desempeñarse en otras más, o porque no es suficientemente libre para escoger, ¿no? También este punto de vista está muy tocado dentro de el análisis de capacidades centrales, de Sen, de Nussbaum, y justamente porque reconocen que la definición de capacidades está relacionada con una privación en la cual los que podríamos llamar los pobres son aquellos que sufren de esta privación, ¿no? Además, dentro de nuestro análisis, hicimos un ejercicio en el cual centramos el análisis de las igualdades horizontales respecto al origen étnico, ¿no? Porque reconocemos que esta variable es fundamental en el análisis general de pobreza en todo sentido. Entonces, nuestro diseño metodológico fue una estrategia de muchos pasos, ¿no? La primera fue elegir las dimensiones que consideraríamos para el análisis de privaciones que mencioné anteriormente, ¿no? Y para eso tenemos una conjunción de 5 elementos, ¿no? Para poder hacer esa elección de dimensiones. El primero es la disponibilidad de datos basados en el NAO, porque efectivamente lo que necesitábamos es cuantificar este número, ¿no? El segundo elemento fueron los supuestos basados en la teoría, y ahí, como mencionaba anteriormente, estábamos usando la teoría de capacidades centrales de Nussbaum, de Martha Nussbaum, 7 razones básicas para la acción de Finis, categorías axiológicas de Marniff, y además analizamos el consenso público relacionado a las privaciones o las carencias que tienen los adultos mayores según los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de Desarrollo Sostenible, la misma Constitución Política, la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, ¿no? Asimismo, lo que revisamos fue la evidencia empírica sobre aquello que las personas valoran, y también hicimos unos talleres con expertos, y para eso utilizamos el World Values Survey y el Índice Global de Envejecimiento de la institución Health Age. Y finalmente hicimos un proceso participativo de deliberación, que fue a través de información cualitativa. Hicimos 16 grupos focales, 6 en costa, 4 en sierra, 6 en selva. En total participaron 169 adultos mayores con un promedio de edad de 75 años, donde el 53% de ellos eran mujeres y el 44% se consideraba parte de un pueblo originario, ¿no? Hecha esa revisión, ¿no? Debo decir que lo más retador fue la parte de la información cualitativa, porque tuvimos que encontrar una manera en la que los adultos mayores reconocieran sus propias capacidades y privaciones, ¿no? Y para ello, nuestra estrategia fue justamente trabajar sobre el concepto de buena vida, ¿no? O llevar una mala vida según la percepción de los adultos mayores, ¿no? Entonces, análisis, encontramos mucha coincidencia en todos los grupos focales en relación como una dimensión de análisis, ¿no? Todos los grupos focales, sin excepción, mencionaron a la salud como una de las características fundamentales que deberían de ser consideradas para la elección de una dimensión, ¿no? Sin que ellos supieran efectivamente que estábamos considerándolo
en este criterio de elección de dimensión, ¿no? Todos mencionaron efectivamente que no tener salud estaba relacionado con una mala vida o con una privación, ¿no es cierto? Y más bien tener medicamentos, acceder a la salud, estar sano, estaba relacionado con una capacidad que ellos podían tener, digamos, positiva, ¿no? La segunda variable muy interesante que relevaron los grupos focales fue la conectividad social, que está más relacionada con el entorno, con las personas, con lo que Nussbaum menciona, el afecto, las emociones, la afiliación a un grupo, ¿no? Entonces, esto también fue mencionado en casi todos los grupos focales, ¿no? Esta necesidad, esta conectividad social, la necesidad de apoyo de los hijos, de las amistades, fue muy presente dentro del análisis de grupos focales, ¿no? Un tercer criterio, una tercera dimensión encontrada en los grupos focales está relacionada con la alimentación, ¿no? El proveerse de alimentación, tener una alimentación, también comida, ¿no? Era un criterio que ellos consideraban positivo, ¿no? Y lo mismo tener ingresos, ¿no? Y esto está relacionado con el hecho de tener un seguro o no. Esas fueron, digamos, las principales que encontramos en los grupos focales, pero además encontramos otras que finalmente no se podían medir y que decidimos no incluir en el análisis, como fe y espiritualidad, ¿no? Que fue elegida también por ellos, ¿no? Y el tema de recreación. En líneas generales, entonces, cuando ya hicimos digamos, el mix con todos estos criterios que he mencionado anteriormente, para poder hacer un índice de privación, ¿no? Lo que encontramos fue, tal cual como se muestra en el gráfico, ¿no? Que las dimensiones estaban relacionadas principalmente con salud, protección social, conectividad social, entorno de vida seguro, educación y trabajo, ¿no? Lo que hicimos primero para ver estas variables y cómo se comportaban en el grupo de adultos mayores fue identificar a qué nivel de acceso tienen estas variables dentro de este grupo específico, ¿no? Y como pueden ver, hicimos un comparativo entre el 2005, 2010 y 2015 y encontramos que no había habido demasiada variación entre las características de las dimensiones a lo largo de estos últimos años, a pesar de, como ya les he mencionado, la continua reducción de la pobreza en este grupo específico, ¿no? Salvo la variable relacionada a seguro, ¿no? Que justamente está el criterio de privación está relacionado con que no está afiliado al sistema de prestaciones de salud. El resto se mantiene casi, como verán, muy similar en los últimos 10 años. Esto es una alerta, como mencionaba también Carolina en su exposición, porque efectivamente eso significa que el Estado no está llevando a la población a la que debe atender y dándole los servicios y bienes que necesitan para poder desarrollarse, ¿no? Ya viendo un poco más los datos y creando ya el índice de privación que les comentaba, ¿no? Hicimos el comparativo entre la pobreza monetaria y la evolución de la incidencia de la pobreza multidimensional para los adultos mayores. Y encontramos que efectivamente en los últimos años, desde 2005 hasta 2015, ha habido una reducción continua, desde el 44% hasta el 16% en la pobreza monetaria, que también se ve, digamos, en reducción de, ¿cómo se llama?, de la pobreza multidimensional, ¿no? En diferentes cortes, porque para eso hicimos 3 criterios de cortes en 0.2, 0.3 y 0.4. Y lo que observamos es que si bien es cierto hubo una reducción también en los criterios de incidencia de pobreza multidimensional, la reducción no fue tan significativa como sí ocurría con la pobreza monetaria,
¿no? Si se dan cuenta, el corte K0.3, ¿no es cierto? Ese es el que luego usamos para el análisis posterior, ya con los grupos originarios y no originarios. Encontramos que la pobreza, o la incidencia de pobreza multidimensional para los adultos mayores, con este criterio estaba en el 49%, ¿no? Que no es un porcentaje bajo para nada, ¿no? Luego ya analizando también esta misma incidencia de pobreza multidimensional en los adultos mayores según etnicidad, lo que encontramos fue que las diferencias se mantienen, ¿no? Hay una brecha que se mantiene entre el grupo de no originarios y originarios, ¿no? No se cierra en ningún momento, ¿no? Donde los adultos mayores no originarios, es decir, que aquellos que no se autoidentifican como, como de población indígena, no están en tan mala situación como los pobladores originarios, ¿no? Y es que sí, la situación de la incidencia de pobreza multidimensional de los adultos mayores originarios era del 79% y solo se redujo al 68% en el 2015, mientras que la de adultos mayores no originarios era del 55% y se redujo al 39% en el 2015, ¿no? La brecha igual se mantiene en todos los años, no hubo ningún cierre en la brecha, por lo cual la situación de los pobres originarios es más precaria que la de los adultos mayores pobres multidimensionales no originarios, ¿no? Ya para ir cerrando, porque entiendo que la presentación tenía que ser corta, hicimos efectivamente otros análisis LOGIS, PROVIS, para poder identificar algunas características particulares que pudieran tener alguna incidencia en la pobreza multidimensional, ¿no? Y encontramos que en general, ¿no? La ruralidad y el ser mujer son características que también aumentan la probabilidad de encontrarse en la situación de pobreza multidimensional, ¿no? Y la situación de los adultos mayores, a pesar, digamos, de que en los que estaban en situación de pobreza multidimensional son diferentes entre grupos originarios y no originarios, todos en promedio experimentaron 44% del total de privaciones posibles, ¿no? Eso significa que casi de la lista de todas las privaciones que identificamos, todos tienen una carga de 44% de privaciones, ¿no? Este dato no es menor porque significa que en general no acceden a no tienen la capacidad para acceder a todos los bienes y servicios que necesitan para poder desarrollarse. Además, encontramos, por ejemplo, que la variable educación fue muy importante, ¿no? Tal como mencionó Carolina también en su exposición, la educación puede reducir las privaciones identificadas en generaciones futuras, ¿no? Y esta variable fue muy importante también identificada dentro del análisis de pobreza multidimensional, lo mismo que el tema de salud, ¿no? A fin de proporcionar la atención especializada a esta población, ¿no? ¿Cuál es la reflexión detrás de todo este análisis, no? Existen efectivamente algunas tareas que el Estado ha dado por hecho, digamos, dentro del trabajo o durante el periodo de crecimiento del país, ¿no? En general, se ha hecho muy poco por proveer de mejores servicios a esta población en particular, de adulto mayor. Por ejemplo, en el tema de salud, ya lo hemos experimentado inclusive ahorita en la situación de pandemia, ¿no? El sistema de salud está casi colapsado y efectivamente enfrenta muchos problemas, pero para esta población en particular es mucho más dramático porque no solamente no hay acceso a medicinas elementales para este grupo específico debido a que hay una correlación entre la edad, digamos, y algunas enfermedades tipo
presión arterial, diabetes, etcétera, etcétera, en estos grupos, y a los cuales no se les proporciona una atención adecuada. Y lo mismo en el análisis que hicimos luego, identificando el número de profesionales de salud enfocados, digamos, en la población, encontramos que el universo era muy pequeño, ¿no? Y que la atención era muy deficiente en específico para esta población, ¿no? Sobre todo en zonas rurales donde la población es más general y no hay atención especializada. Creo que con eso terminaría. He tratado de ser lo más breve posible para poder encontrar los comentarios de Javier. Gracias, Johanna. Sumamente interesante, y esta inclusión de una variante, digamos, cultural de pueblos originarios me parece interesante. Ahora imaginen ustedes, adulto mayor, mujer y originaria, debe ser pues la última escala de la pobreza en el Perú, ¿no? Por precisamente la exclusión por las tres razones. En fin, la ponencia se complementa muy bien con las anteriores, y ahora no podemos escuchar el comentario general de nuestro invitado, Javier Escobar, que es doctor en desarrollo económico. Él se graduó en Holanda, pero tiene también un doctorado en la Universidad de Nueva York, también en economía, y es investigador principal de GRADE, institución amiga del IEP. Actualmente además es investigador principal en un estudio longitudinal que se titula Niños del Milenio, y son innumerables sus contribuciones al análisis de la sociedad rural y sobre todo el desarrollo rural, ¿no? En estos distintos espacios que son el país, ¿no? En fin, le damos la palabra entonces a Javier. Bienvenido y gracias por tu presencia. Gracias, Jaime. Ya siendo las 12:06, puedo decir buenas tardes con todos y todas. Me llegó el libro el jueves, gracias a Johanna. Ahora el libro ya tiene bastante valor agregado, está subrayado por todas partes, tiene signos de exclamación, signos de interrogación, flechitas, aspas, X's, y sí puedo decir que es una lectura recomendada, en tanto no solamente el tema es central en los años que se vienen, sino además porque hay un conjunto de valor agregado en la manera como se manejan los datos y los análisis en torno a la pobreza, la desigualdad y el crecimiento. La primera cosa que me llamó la atención fue el título del libro, es Desigualdad y Pobreza en un contexto de crecimiento económico. Contexto que no estamos viviendo y probablemente que no vamos a vivir a lo largo de los próximos 4 o 5 años. Y esto creo que es tremendamente central para reflexionar alguna de las líneas argumentales del libro en torno del escenario post-pandemia. La economía estaría cayendo durante el 2020 entre 11 y 12%, y la pobreza probablemente se eleve en cualquier número que esté entre 6 y 10 puntos porcentuales adicionales de pobreza. Este número nos los enteraremos seguramente de acá a un mes, 2 meses. No solamente eso, sino probablemente el número de no pobres pero vulnerables aumente sustantivamente en el orden de 15 a 20 puntos porcentuales, de tal manera que un importante grupo poblacional que había logrado inicialmente consolidar niveles de ingresos probablemente ahora esté en situación de vulnerabilidad. Entonces, mayor pobreza y mayor vulnerabilidad en un entorno de caída del Producto Bruto del 2020 y de un estancamiento o crecimiento
muy pequeño en los años que vienen, más allá de un rebote que pueda ocurrir en el 2021, que es más bien un recorte básicamente estadístico, producto de la cuarentena cuasi absoluta que tuvimos en la primera ola. Entonces creo que la pregunta central aquí es ¿hasta qué punto el crecimiento es condición necesaria pero no suficiente? ¿Acaso si es que la economía deja de crecer o crece a tasas por debajo del 3%, en un contexto donde el producto potencial va a estar muy limitado en los años que viene, va a ser suficiente o es posible montar un conjunto de políticas para que, a pesar de que casi no haya crecimiento, pueda constituirse una reducción de la pobreza? Ese es un área que creo no es tratada directamente en el libro y creo que es posible tratar de reflexionar sobre este tema a partir de las investigaciones. Porque yo sí creo que, o sea, algo que hubiera sido muy útil en el libro es ser más enfático sobre lo importante que es crecer, más allá de que, como bien se ha dicho y se ha repetido N veces y nadie duda, es que el crecimiento no es suficiente. Pero no siendo suficiente, creo que es bien importante, especialmente en el nuevo contexto, resaltar la importancia de lo necesario que va a ser si es que queremos retomar a una senda de reducción de la pobreza. Pues sin crecimiento es casi imposible reducir la pobreza. Si es que hay crecimiento, no es suficiente para reducir la pobreza y se requieren el conjunto de políticas que a lo largo del libro se mencionan. Cuando uno ya entra a los capítulos individuales, yo creo que es bien importante, digamos, los tres capítulos manejan una cantidad de información muy rica y distintos marcos conceptuales. Los dos primeros, tanto el de Carolina y Carlos Urrutia como el de Úrsula, hacen ejercicios de descomposición aritmética, ¿no? Que son limitados en términos de dar contribuciones o atribuciones causales, pero que junto con marcos conceptuales complementarios sí pueden dar ese extra de lo que es estrictamente una descomposición estadística no causal, tratar de moverla hacia el campo de la atribución causal o de la explicación de los fenómenos. Entonces, ese tema es central. Me refiero al primer artículo, por ejemplo, cuando uno plantea de hasta qué punto, si bien el crecimiento se ha venido reduciendo, esas otras cosas que Carolina mencionaba en su presentación que han empezado haciendo lo central. Yo creo que ahí hay un tema de etiquetas y del ejercicio de descomposición que es bien importante visibilizar. Voy a poner un ejemplo extremo. Imagínense que la economía no crece en el agregado, pero crece en el sector rural y decrece en el sector urbano. Y en el agregado tenemos una economía estancada. Esto puede generar reducciones de la pobreza a pesar de que hay crecimiento cero, porque hay crecimiento en el sector rural. El efecto en la descomposición va a aparecer en el agregado como efecto distribución, pero en verdad es una mala etiqueta, porque lo que en verdad estamos capturando es efecto de crecimiento diferenciado entre el sector urbano y el sector rural. Esta discusión de metodologías y etiquetas es muy importante porque se ata después a políticas. Creo que es muy importante juntar los ejercicios de descomposición con los marcos analíticos para tratar de entender qué está jalando el crecimiento.
Y esto es algo que me parece muy valioso que ocurre en el segundo artículo vinculado al trabajo de Úrsula, donde, a pesar de que también es una descomposición aritmética, ¿no? Se junta a un marco analítico donde se trata de construir de alguna manera un contrafactual, donde uno dice hasta qué punto, si es que el crecimiento está siendo o no liderado por sectores no transables, por sectores de servicios, es más un efecto indirecto, es un efecto de demanda, y por lo tanto se puede decir que el crecimiento no solamente tiene un impacto directo, sino tiene un impacto indirecto causal a través de el dinamismo que pueda tener en determinados sectores, a pesar de que quien haya sido el motor principal inicial del crecimiento no hayan sido esas empresas del sector secundario o terciario. Creo que ahí importa también complementar el análisis, y es una agenda pendiente de investigación, los temas vinculados a las distintas circunstancias que quienes están empleados en los distintos sectores enfrentan, porque ahí lo que uno va a ver es crecimiento diferenciado, ¿no?, entre aquellos que, estando en el mismo sector de ocupación, enfrentan circunstancias distintas y por lo tanto son capaces de o no de engancharse a esos motores de crecimiento. Creo que ahí hay una línea de trabajo sumamente interesante que todavía creo que es importante desarrollar un poco más. El tercer estudio es un estudio que se focaliza mucho más en el tema de circunstancias, ¿no?, y combina los elementos del reconocimiento de que hay no solamente pobrezas, sino pobrezas en términos de plural, y que estas distintas, digamos, carencias son expresadas de manera distinta entre quienes enfrentan circunstancias distintas, ¿no? Y acá se caracteriza para sectores específicos donde uno ve el tema de población originaria o población no originaria, ¿no?, como una circunstancia que hace un mundo de diferencia cuando uno ve en qué medida hay accesos a oportunidades o no hay acceso a oportunidades. Digamos, cuando uno ve la política pública, y Carolina lo mencionaba en su presentación, el MIDIS habló de la necesidad de mirar no solamente la pobreza monetaria, sino un conjunto más amplio de carencias. Al mismo tiempo, se reconoció que habían poblaciones que estaban históricamente excluidas, ya sea por su etnicidad, su nivel de educación, su sexo, su edad, su ruralidad o su posesión de activos, y que esas distintas circunstancias generaban distintas probabilidades de accesos a los bienes y servicios públicos y a las oportunidades que el Estado da. Y por eso es que uno construye una política pública de cierre de brechas y un reconocimiento de que no solamente importa reducir pobreza o reducir carencias, sino a qué segmentos particulares se les reduce esas carencias y en qué medida se está avanzando en cierre de brechas. Y esto es un tema crítico en la política pública porque uno puede obtener niveles de reducción de carencias a nivel agregado similares, pero los puede construir de alguna manera reduciéndole carencias a quienes están más cerca del Estado, a los que están más cerca de las ciudades, a quienes tienen menos circunstancias desfavorables, porque eso tiende a costar menos y eso me permitiría eventualmente reducir más a mayor número de personas, a menor costo, las carencias, frente a
dirigirme a segmentos donde las carencias son sistemáticas, son redundantes, son simultáneas, y por lo tanto el costo de reducir carencias es mucho mayor. Y por lo tanto la política pública no solamente debe ser medida en términos de reducción de carencias, sino en términos de reducción de brechas y a quién le estoy reduciendo las carencias. Y esto va a ser especialmente importante en un escenario de restricción fiscal, en un escenario de bajo crecimiento, como el que lamentablemente vamos a tener en los años siguientes. Creo que los estudios levantan preguntas, los estudios discuten múltiples aspectos muy relevantes de la política pública. Hay otras áreas que creo que va a ser importante complementar. La primera que uno llama la atención, lo menciono para el tercer documento, pero creo que puede ser perfectamente también discutido en los dos primeros documentos, tiene que ver con el hecho de que se hizo el análisis en periodos de crecimiento relativamente rápido. Cuando uno construye las dimensiones para la población adulto mayor, serían las mismas dimensiones y tendrían los mismos pesos en entornos de mayor vulnerabilidad como los que vivimos. Esa es una pregunta abierta de investigación. Lo más probable es que no, que ciertas carencias ganen en importancia, que ciertas carencias que no se visibilizaron en los periodos de crecimiento ahora sean mucho más críticas. Y eso es algo que requiere estar presente en todo momento, porque nos pasa en el tercer estudio de investigación, donde uno, después de hacer una investigación muy rica a nivel cualitativo, la tiene que aterrizar a los datos disponibles, ¿no? Si la población adulto mayor relevó determinada dimensión, pero esa dimensión no está en la data, tenemos un problema de que al momento de hacer la medición empírica, uno tiende a reducir la importancia de aquellas cosas que uno no puede medir con el set de información disponible. Eso es un área que requiere estar en constante diálogo con quienes levantan información pública, porque cuando van cambiando las circunstancias, las carencias y las importancias de esas carencias en el mundo de la pobreza multidimensional van a ir cambiando. A mí me parece muy simpático que el tercer estudio haya manejado las carencias de manera abierta. A mí no me gusta mucho el manejo de un indicador agregado de pobreza multidimensional, porque creo que le hace flaco favor al concepto mismo de la multidimensionalidad de la pobreza y enfrenta el problema de que cuando uno quiere atender políticas públicas, uno necesita entender cuál es la dimensión en concreto y cuál es el indicador en concreto que uno quiere en verdad enfrentar. Entonces, sí a la pobreza multidimensional, no necesariamente a la medición unidimensional de la pobreza multidimensional. Creo que los tres documentos, y aquí termino, se complementan porque manejan circunstancias, manejan el contexto de múltiples dimensiones en contextos diferenciados, y creo que alimentan la discusión de lo que es la política pública en el nuevo escenario de menor crecimiento y de la pospandemia, y que van a y que requieren ser complementados con trabajos más detallados en el mundo de trampas de pobreza, trampas distributivas, anclas institucionales que impiden que estos motores de crecimiento y estos procesos de reducción de brechas se puedan concretar. Los invito a leer el libro, podrán estar o no de acuerdo con todos los elementos que ahí aparecen, pero definitivamente
constituyen 3 estudios muy ricos sobre los cuales se puede hacer discusión de política pública de cara al escenario post-pandemia. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias por tu bastante clara exposición y resumen de las presentaciones. Ahora está programado 5 minutos a cada uno de los expositores, a Úrsula, a Johanna y a Javier respectivamente, para que puedan ampliar o comentar algo que sirva para entender mejor lo que quisieron exponer. Comencemos con Úrsula. Sí, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Ya. A ver, una primera reacción es que sí estoy de acuerdo o sea, que es difícil reducir pobreza sin crecimiento, ¿no? Bastante complicado. Porque por un lado se limita este funcionamiento del mercado, ¿no? Que permite, ¿no? Que haya más trabajos, con mejores pagos, etcétera, ¿no? Este efecto demanda del que hablé, ese no se daría, y por otro lado habría menos presupuesto, ¿no? Para programas sociales. Entonces es bastante difícil, de acuerdo, ¿no? Disminuir pobreza sin crecimiento. Después también de acuerdo con Carolina, ¿no? Con esta idea de que tampoco lo podemos dejar, bueno, en periodos de crecimiento, claro, no lo podemos dejar al mercado simplemente, que las políticas, no solo las sociales, ¿no? Sino también las de los temas que ella menciona, ¿no? De acceso a servicios públicos, servicios privados, inversión en combos de infraestructura, son importantes, ¿no? Por otro lado, a mí también me parece que el ejercicio de descomposición entre crecimiento y distribución para ver cuál es el que pesa más en la reducción de la pobreza tiene problemas de interpretación, ¿no? Javier hablaba de un efecto crecimiento que al final aparecía como efecto distribución. También se puede hablar de una política pública que hace que la distribución no cambie, digamos, porque de repente el crecimiento solo habría beneficiado a los más ricos, pero la política hace que no cambie la distribución, y según el ejercicio todo sería gracias al crecimiento, ¿no? Entonces es difícil de interpretar estos ejercicios. Y por último, decir que a partir del trabajo que he realizado, yo estaría de acuerdo con esta idea de que el modelo ha tenido beneficios, ¿no? Ha podido hacer que los ingresos de los hogares más pobres aumenten, pero sabemos que no han aumentado lo suficiente como para que esta cuarentena haya sido inocua, ¿no? Ha generado hambre. Entonces los cambios no han sido lo suficientemente altos como para soportar un shock tan fuerte como el que se ha sufrido, ¿no? Nada más. Gracias. Gracias, Úrsula. Ahora cedemos la palabra a Johanna también por 5 minutos para comentarios complementarios a su exposición original. Gracias. Sí, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Javier, por los comentarios. Efectivamente, hay varios aspectos, al igual que Úrsula, en los que coincido, ¿no? Lo primero, también estoy de acuerdo con que reducir pobreza sin crecimiento es muy difícil de hacer, o si no imposible, ¿no? Porque efectivamente si no hay recursos para poder hacer políticas adecuadas o políticas que busquen reducir pobreza, efectivamente no hay manera, ¿no? Ahora bien, también coincido completamente de que en el tema de pobreza multidimensional, el análisis más rico es de las diferentes dimensiones que se busca identificar, ¿no? Y por eso efectivamente también reconozco que hay una pérdida en el análisis al crear un indicador resumen, digamos, ¿no? Y que tal vez como nos
como bien lo mencionó Javier, ¿no? Dependiendo de la información disponible y el tiempo en que se levanta la información, la carencia puede o no cuantificarse, ¿no? Completamente de acuerdo, ese tal vez es uno de los principales problemas que existe para hacer análisis de pobreza multidimensional en general en diferentes países y acá mismo en el Perú hay toda una discusión al respecto, ¿no? Sin embargo, tal vez una de las cosas que intentamos hacer con esta creación de este índice que reduce, digamos, un poco los indicadores fue también mostrar la relevancia de la pobreza multidimensional como un número que pudiera ser sencillo de identificar y que pueda también ser fácilmente de ver la evolución, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Por eso es que hicimos este ejercicio para hacer un índice de pobreza multidimensional que reduce, digamos, todas estas variables, ¿no? Puede tener limitaciones, efectivamente. Es un poco simplista, finalmente, porque lo que terminamos haciendo es crear un índice y perdemos todo riqueza que pudiera tener la pobreza multidimensional y para poder ver, digamos, diferentes variables uno por uno, ¿no? Sin embargo, me permito decir que a partir de un índice de este tipo se podría retroceder luego hacia el análisis de cada una de las carencias para poder hacer un trabajo más, digamos, más ordenado dentro del tema de políticas públicas, ¿no? Tal vez la relevancia de poder mostrar esto era que la pobreza monetaria, tal cual como se mide actualmente, no recoge todas las limitaciones o carencias a las que se enfrentan los adultos mayores en el Perú, ¿no? Y principalmente los adultos mayores originarios, ¿no? Que viven principalmente en zonas rurales, como vimos. Y esto era un punto, digamos, a analizar porque efectivamente se pierde mucho dentro del análisis de pobreza monetaria, ¿no? Se piensa de que se redujo la pobreza monetaria y el set de servicios y bienes que el Estado podría darle a la población, digamos, o de acuerdo a sus necesidades, a sus características, no es reconocido, ¿no? No se reconoce como una necesidad de darle esos bienes o servicios, si es que, porque efectivamente ya redujo la pobreza monetaria, se asume que en general están en mejor situación y pueden acceder a bienes y servicios privados en principio, ¿no? Lo cual no siempre es cierto, ¿no? Pero sí, también estoy de acuerdo con que tal vez hemos sido muy simplistas al crear el índice, pero era un ejercicio que nos propusimos hacer justamente para evidenciar esta situación, ¿no? Ahora bien, hay todo un análisis detrás que efectivamente nos falta, que tiene que ver más con el análisis con cada una de las políticas públicas asociadas a los adultos mayores y tal vez relacionada con cada uno de las carencias identificadas, ¿no? Tratamos de identificar, como mencioné en la exposición, las principales, entre ellas educación y salud, por ejemplo, pero reconocemos que este estudio es, digamos, el primer paso como para poder hacer un análisis de este tipo más concienzudo, más preciso, más detallado relacionado con pobreza multidimensional, ¿no? De todas maneras, creemos que es un primer paso que queríamos dar justamente para evidenciar la situación de los adultos mayores y tratar de recoger justamente su propia percepción acerca de las carencias y las limitaciones a las que se enfrentan, ¿no? De todas maneras, agradezco mucho los comentarios. Me han parecido muy enriquecedores porque efectivamente
era una discusión que tuvimos durante todo el desarrollo del estudio, ¿no? Cómo elegir las carencias, cómo cuantificarlas, relacionándolas con la ENAO, por ejemplo, ver la importancia que tienen, y es más, por eso es que no se les dio un peso diferenciado a cada una, sino que hay un peso estándar, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cosa que también nos enfrentó mucho durante el desarrollo de la investigación. Te agradezco mucho, Javier, agradezco mucho a todos por habernos escuchado, y espero efectivamente que puedan revisar el libro y discutirlo un poco más. Gracias, Johanna. Demos paso ahora a Javier para un breve comentario final. Sí, algo muy cortito que se me había quedado en el tintero, vinculado al trabajo de Johanna, Jonathan y Ángelo. Digamos, lo que me parece sumamente interesante del trabajo es este reconocimiento de que la pobreza monetaria para esta población ha caído a una velocidad mayor de la reducción en las carencias relevantes para ellos. Independientemente si las agrego o no las agrego, lo que los adultos mayores consideran como las carencias relevantes, esas carencias se han reducido a una velocidad menor de lo que se ha reducido la pobreza monetaria. Y por lo tanto, mirar más allá de la pobreza monetaria y mirar ese otro conjunto de carencias relevantes para la población que uno esté analizando, y que es susceptible de políticas públicas, es sumamente relevante. Entonces, en ese sentido, digamos, hay una riqueza importante en la mirada a la naturaleza multidimensional de la pobreza, más allá de la discusión sobre si la comparo o no la comparo. Y el otro tema que me parece también importante mencionar cuando uno hace este tipo de análisis es la dificultad de recoger información relevante. O sea, cuando la población reconoce como relevante algún elemento, pero nuestra data no da para poder capturar adecuadamente ese elemento. El caso más notable es el tema de seguro de salud, ¿no? Donde resulta de que la población, digamos, entre la población adulto mayor, aquellos que están en la población originaria, resulta que tienen mayor acceso a servicios de salud porque están inscritos con mayor proporción en el SIS. Si uno pudiera cambiar la variable a una variable no de derechos teóricos, sino de acceso efectivo, uno vería de que las discrepancias se realinearían a lo que uno esperaría, de que seguramente el acceso a servicios de salud es inferior en la población de adulto mayor de lengua originaria, ¿no? Entonces, esto levanta la importancia de siempre estar tratando de mejorar la calidad de los indicadores y la relevancia de los indicadores para estar capturando no necesariamente derechos teóricos, sino ejercicio efectivo de derechos, ¿no? Y ese es un tema que vamos a seguir teniendo presente hacia adelante cuando queremos hacer política pública. Yo lo dejaría ahí, agradecer la oportunidad de haber comentado el libro y de nuevo invitarlos a que lo subrayen con lápiz, así pueden borrarlo, y aprovechen de su lectura para poder discutir un tema tan importante como el tema de desigualdad y pobreza en el Perú. Gracias, Javier, gracias a ti, más bien por contribuir a enriquecer nuestra aproximación a estos 3 estudios que han sido presentados hoy. Agradecemos a las 2, digamos, expositoras presentes y a la ausente, que también ha
tenido propuestas interesantes y recordamos que estos son 3 estudios que forman parte de un grupo de 19 trabajos que están siendo expuestos desde hoy hasta el día 28 en el marco de este seminario titulado Las trampas en el Perú de ingreso medio, transformaciones en el Estado y sociedad. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos, reitero mi agradecimiento a los expositores de hoy y gracias también a todos aquellos que nos han seguido a través de las redes correspondientes. Un saludo a nombre del Instituto a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas tardes.